Gloria a Dios, amén, aleluya. Cristo vive, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén, hermanos. Bienvenidos a todos. Me alegra de verdad, de todo corazón verlos y también queremos saludar a aquellos que nos visitan por medio de las redes sociales. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Están todos invitados. La escuela dominical comienza a las 1:30. Se está poniendo muy bueno esto. Y después el servicio a las 2:30 de la tarde. También quiero invitarlos que a las 3 de la tarde nos sintonicen por las redes sociales para el servicio. Y los días miércoles a las 10 de la mañana, en este momento, estamos ya terminando casi acerca de la Santa Cena con el hermano diácono Jorge Berríos. Los días viernes a las 10 de la mañana estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y los días sábados, 7 de la tarde, en el hogar de los hermanos Berríos, con el pastor Ronnie Valladares, estamos estudiando las grandes doctrinas de la Biblia. Amén. Si desea más información, mándenos un mensaje, ténganos paciencia y le vamos a contestar, ¿ok? Mientras mi hermano Santiago está pasando con el privilegio de las ofrendas, quiero leerles rápidamente Segunda de Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Aleluya. Cuando buscamos, o mejor dicho, ¿qué buscamos cuando ofrendamos, hermanos? Buscamos recibir algo a cambio de algo material, estoy hablando, de parte de Dios. Estamos tratando de sobornar a Dios para que nos bendiga, ¿verdad? Como hacen muchos de estos falsos profetas, pastores, que manipulan a la gente para que ellos den dinero y ellos quedarse con el dinero. ¿Cuál es la intención de dar? ¿O has aprendido, por gracia de Dios, que cuando nosotros damos, el principio es que ya hemos recibido? Amén. No damos por conveniencia, damos porque ya hemos sido bendecidos. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo aplicó este principio en Mateo 6:33? Este mismo principio que señala aquí, Segunda de Crónicas 1:10, el Señor Jesucristo, de una manera diferente, sí, Él viene y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas os serán, dice, añadidas, dice. Quiere decir que ya Dios nos ha bendecido y que Él va a añadir más a aquello que el Señor ya ha derramado en Él. Hermanos, estamos bendecidos. No se trata de la cantidad, se trata de la actitud del corazón cuando nosotros damos. Amén. Nunca olvide eso. Y se lo digo también a los hermanos que están viendo las redes sociales. No se dejen manipular, por favor. Eso no agrada a Dios. Amén. Esta tarde vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El glorioso escándalo del evangelio. El glorioso escándalo del evangelio. Pero antes de meditar en los versículos 9 y 10, y quiero que los leamos, vamos a leerlos primeramente. Si se pone de pie, por favor, y me acompaña. Así dice la bendita, gloriosa, eterna e inerrante palabra de nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esta es palabra de Dios. Amén, Señor, háblanos. Amén, pueden sentarse. Antes de meditar en estos versículos, hermanos, que según los leemos también, y yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Y encima de eso también dicen los teólogos, y yo creo que ellos están acertados en este punto, son los versículos más preciosos de la carta de Pedro. Vosotros sois linaje escogido, dice. Pero antes de eso, quiero que rápidamente vamos a meditar en los versículos que hemos estado leyendo anteriormente. Todos ya hemos entendido, por la misericordia de Dios, que la salvación es por gracia. Algo que tenemos nosotros que entender, sí, que es por gracia, pero también viene acompañada de obligaciones. Estas obligaciones son virtudes. Son virtudes que cada uno de nosotros debemos, hermanos, de esforzarnos. Poner atención. Por exhibirlas en nuestras vidas, hermanos. Cuando nos relacionamos con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos, con los amigos, con la familia. Nosotros debemos de exhibir, hermano, ese cambio. Estamos obligados por Dios en el nuevo nacimiento. Estamos obligados por Dios ¿a qué? A exhibir eso, a mostrarlo, a vivirlo. Y el apóstol viene y dice, usted si está un poquito flojo o le está faltando eso, dice en el versículo 4 del capítulo 2, acérquense a él, dice. Acérquense a él. Porque en él nosotros vamos a encontrar la fortaleza necesaria para hacerlo. En la antigüedad, cuando se hacía un voto o una cuenta de algo importante, ponían en un pedacito de papel lo escribían ahí. Y utilizaban una aguja y un hilo donde iban poniendo cada pedacito de papel hasta que hacían un grupo. Y después lo amarraban y con eso ya se contabilizaba que ya se había cerrado y que se había establecido algo. En este caso, hermano, el hilo donde nuestra vida está segura, el hilo ese es de oro, hermano. Es el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Usted y yo dependemos en lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, dice, mucho fruto, dice. Y después hace una advertencia, porque separados de mí, nada podéis hacer. El escándalo del evangelio, hermano. ¿Qué significa escándalo? Hecho o dicho, considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto público. Esto es lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, del Español. Eso significa escándalo. Es un hecho o un dicho considerado inmoral, condenable, que causa indignación y que trae un impacto público. Pero cuando nosotros utilizamos este lenguaje para hablar del escándalo del evangelio, no se refiere que el evangelio, o mejor dicho, a un pecado que encontramos en el evangelio, o que hay un error teológico mortal dentro del evangelio. No estamos hablando de eso, hermano. Cuando decimos el escándalo del evangelio, lo que estamos nosotros nos debe llevar a la mente rápidamente es al rechazo, la oposición contra la naturaleza del evangelio. ¿Y cuál es la naturaleza del evangelio? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el contenido del evangelio, hermano? La cruz. La cruz, símbolo de sacrificio, símbolo de humildad,
símbolo de la misericordia de Dios. Para el mundo, hermano, es absurdo este mensaje. Es escandaloso. Es contradictorio también aceptar que un llamado, entre comillas, salvador, venza muriendo en debilidad. Es un escándalo. Usted no va a ver una película de un salvador que muere siendo débil. No, usted va a ver a alguien fuerte, bien armado, bien entrenado, ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos de los héroes. Pero en este caso, nuestro héroe, nuestro salvador, muere en debilidad. Él vence en debilidad. ¿Y cómo lo hace? Muriendo como un vil criminal. Hoy lo veíamos en la clase. Esa es la percepción que tenían del Señor Jesucristo. Y ese fue el plan de Dios. Que por medio de Jesucristo, su sufrimiento, el Dios hombre, redimiera a muchos por el derramamiento de su sangre. Eso es un escándalo, hermano. Y para agregar sal a la herida, para que duela más, necesitamos incluir también, recordar el resultado final de su victoria, hermanos. El resultado final de su victoria, ¿sobre quién? Sobre aquellos que recibimos la redención de nuestros pecados. ¿Se imaginan? Muere en debilidad, yo recibo el perdón de mis pecados y la salvación eterna. Qué precioso eso es escandaloso. Es glorioso, hermano, es algo, para nosotros debe ser algo glorioso. Y algo glorioso, hermano, de proporciones mayores, hermano. ¿Sabe que sí? Para el mundo es un escándalo negativo. ¿Saben por qué? Porque atenta y se opone a los valores y aspiraciones internas de poder y de gloria que existen en el corazón del hombre. El evangelio, hermano, es rechazado por la humanidad porque contradice a los valores que tiene la sociedad. Como ya les dije, hablamos de un salvador, de un héroe, nos presentamos a alguien fuerte, bien armado, bien preparado. Esa es la idea, el poder, ¿verdad? Las ansias de poder, las ansias de la gloria del hombre. Y el evangelio contradice esa idea. Ahora, estamos hablando aquí también, usando la palabra, acerca de la idea que tenían los judíos. ¿Cuál es la idea que tenían los judíos? Ellos declaraban ser el único pueblo de Dios. Amén. Una exclusividad, hermanos. Una exclusividad que ellos se sentían, nosotros nos llenaban la boca, ellos, nosotros hacemos el pueblo de Dios. Por eso cuando el Señor viene a predicar, para ellos es un escándalo. Hoy lo leíamos una vez más, Marcos 15, cómo lo acusaban, el sufrimiento, la humillación, todo eso, porque no concordaba con la idea que ellos tenían de aquel libertador que lo iba a venir a levantar de nuevo como nación. El Señor Jesucristo, en Mateo 15:8, les dice, los señala, los confronta y les dice, miren ustedes, les dice, este pueblo de labios me honra, dice. Mas su corazón, dice, ¿está dónde? Está lejos de mí, dice. Qué duro debe haber sido para esa gente escuchar las palabras de los labios del Señor. Aquellos que descansaban en las promesas, descansaban en el templo, en los sacrificios, en los rituales, en las ceremonias, en todo eso. Qué duro debe haber sido que el Señor les diga, ustedes solo de aquí me alaban, me honran, pero aquí adentro está en otro lado, dice, está muy largo, y no dice lejos, está lejos de mí. Le señala las acciones externas de ellos, hermano. La religiosidad
Eso que la gente se ponía a ver a los fariseos, wow, mire con las vestimentas y todo. Dice el Señor, ¿verdad? Eso para más bien es un insulto ante los ojos de Dios, dice. Ahora, imagínense, después de estas palabras, qué durísimo es, porque la cosa se iba poniendo peor para ellos. Qué durísimo era ahora escuchar al apóstol Pedro llamar a los cristianos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tertuliano de Cartago, uno de los padres apostólicos, él comenta acerca de este versículo y dice, nosotros, dice, mire qué bonito esto, dice, nosotros, dice, ya imagino yo a ese señor anciano, nosotros, quienes antes no éramos pueblo de Dios, dice, ahora somos su pueblo, dice, por haber aceptado la nueva ley y la nueva circuncisión que antes se anunciara, dice. Para los judíos, la sola existencia de la iglesia, hermano, era un punto de contención y de enojo. No estaban contentos. La sola existencia de la iglesia del Señor Jesucristo representaba ¿qué cosa? El final de su supremacía espiritual y robaba la identidad de ellos como nación. Se imaginan, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios ahí del templo, y el Señor les dice, nada de eso agrada a Dios. Para más es una ofensa. Ustedes hablan y hablan, pero su corazón está en otro lado. ¿Y qué provocó eso en el Señor? Persecución, ¿verdad? Lo persiguieron. Dentro del plan de Dios estaba todo eso, ¿verdad? Lo persiguieron hasta llegar a darle muerte. Y así de la misma manera se siguieron esforzando, persiguiendo ¿a quién? A su iglesia. Y lo leemos en el libro de Hechos. Pablo iba alegre con las cartas que le iban, estoy persiguiendo, estoy haciendo el trabajo de Dios. Hasta que se encuentra con quién, con el Señor Jesús, le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Qué precioso eso, hermano. Saben, hermanos, cuando leemos nosotros este aquí, versículo 9, el capítulo 2 de Primera de Pedro, antes de eso, nosotros podemos ver, hermano, y cuando lo lea, trate de transportar su mente, su corazón a lo que está leyendo, porque usted va a ver que el apóstol Pablo anuncia de una manera avivadamente contento él, que Cristo, dice, Cristo, la roca, dice, el ángulo, ese ángulo que había sido puesto para que construyéramos todo, la vida, dice, había sido desechada. ¿Por quién? Por los edificadores, dice. Y ahora esa piedra que iba a ser, que había sido enviada para ser de bendición, esa piedra viva ahora iba a servir de piedra de tropiezo, donde muchos dicen que iban a caer, a tropezar en ella. Cuando leemos nosotros el versículo 9 del capítulo 2, en contraste con aquellos que se mencionan en los versículos 8, en contraste con aquellos que habían creído en él, ese efecto doloroso de la caída y que representaba pérdida. Ahora, en el versículo 9, vemos ahora el efecto positivo. Ya no era como aquellos que se cayeron y perdieron. Ahora, el fruto de la obra del Señor, al haber puesto su confianza en esa piedra viva, esta gente viene a recibir gloriosamente, hermano, gozosos,
Un privilegio que había sido dado solamente antes a los judíos, ahora la iglesia lo goza. ¿Qué quiere decir usted, hermano pastor, con esto que está diciendo? Quiere decir que el beneficio de haber sido salvos va acompañado de la obligación al servicio. Sí. ¿Quiere decir usted, pastor, que porque yo soy salvo y tengo que servir, tengo que ser pastor? No, hermano, no estoy hablando de eso. ¿Se acuerdan ustedes al Señor Jesús cuando iba caminando y se encontró en aquel pozo a la mujer samaritana en Juan 4:23? Y el Señor se detiene y le dice, mas la hora viene, le dice, y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, dice. Igualmente, utilizando las palabras del Señor acerca de la adoración, un verdadero adorador no está esperando adorar a Dios solamente el día de la iglesia, cuando hay una canción. Eso no significa adoración. Adoración es la actitud que tiene que haber en nosotros constantemente cuando nosotros agradecemos a Dios en nuestras vidas. Quiere decir que todo el día tenemos que ser adoradores. Ahora, el servirle es lo mismo. Tú no tienes que ser pastor, tú no tienes que ser líder de la escuela dominical, tú no tienes que tener un escenario, hermano, un escenario especial para servirle a Dios. Lo único que tú necesitas es haber nacido de nuevo. Eso es todo. No necesita que se te prepare no. Así como la adoración es algo constante de la vida, el servicio a Dios va de la mano también. Servimos a Dios ¿cuánto? Todo el tiempo de nuestra vida. ¿Y por qué lo hacemos? Y la respuesta la encontramos en 1 de Pedro 1:3. Porque en Él nosotros tenemos, dice, una esperanza viva, dice. La esperanza viva es un llamado que Dios nos hace para prepararnos a todos, ¿ok? No solamente al pastor, al líder de la escuela dominical, no, a todos, ¿para qué? Para servirle a Él, para vivir en lleno de esperanza y sobre todo, según aquí como dice la Biblia, en santidad. ¿Ok? Y todo eso viene por medio de qué, hermanos? De un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. ¿Sabe, hermano, que el nuevo nacimiento es donde Dios viene y nos equipa con todas las herramientas, hermano? Todo lo que necesitamos nosotros, hermano, viene acompañado con ese paquete del nuevo nacimiento. Aún las pruebas. Y lo dice también Pedro. Santiago habla de eso. Las pruebas lo que hacen es moldearnos. ¿Moldear qué cosa? Sí. Nuestra mente, nuestro corazón. A llevarnos a ser, como dice aquí, 1 de Pedro 1, del 13 en adelante, a ser sobrios, a tener esperanza, para que lleguemos a madurar espiritualmente, estar dispuestos para toda buena obra. Ahora el versículo 9. Mas vosotros, dice. Mas vosotros. Utiliza esta frase, más vosotros, en contraste con aquellos que Pedro había mencionado que se tropezaron en la piedra viva en Jesucristo. Más vosotros.
no nos tropezamos, dice. Eso es lo que está diciendo él. Aquellos se tropezaron, pero ¿saben ustedes? No. ¿Y cómo tropezaron ellos? ¿Cómo tropieza el que no cree en el Señor? Su corazón se endurece. El mensaje para ellos es vergonzoso. Les causa molestia. Y la molestia lo lleva ¿a qué? A la desobediencia. Y la desobediencia ¿a qué lo lleva? A un sentimiento de enemistad aquí en el corazón. No me hables del evangelio. No quiero saber nada. Esa enemistad lo que provoca es un desagrado para las cosas de Dios. ¿Y por qué sucede eso? Sí, porque ellos están conformes a sus pecaminosas vidas, hermanos, están conformes. Es como el cerdo, el puerco en el lodo, usted lo lava, lo baña, le pone perfume, le pone un lacito rosado, le pone nombre, Porky, y ahí va de nuevo al lodo, ¿sí o no? Así es el hombre, el ser humano sin Dios. Usted le está mostrando la belleza, la misericordia de Dios y él prefiere ¿qué? Revolcarse en lo opuesto. Están muertos, hermanos, en sí. Colosenses 1:21, cuando dice más vosotros, dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, dice, que eras en otro tiempo extraños, dice, y enemigos en vuestra mente. Una vez más, ¿dónde está la desobediencia? ¿Dónde comienza? En el corazón. Y va hasta llega a enemistad. Dice Pablo a los colosenses, ustedes también eran así, dice. Pero eso fue en otro tiempo porque eran extraños, dice. Eran extraños y eran enemigos en vuestra mente. Y se tenía aquella naturaleza corrupta, dicen ellos, por la cual se conformaban a vivir pecando, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, dice. Ahora, dice, ustedes que estaban así, lo ha reconciliado, dice, lo ha salvado. Viene después Pedro, dice, sois linaje escogido. En contraste con los incrédulos, linaje significa pueblo, ¿ok? Etnia, decía el hermano Jorge ahora, pueblo. Los incrédulos, ellos son felizmente ciudadanos ¿de qué? Del pecado. A ellos les gusta la oscuridad. Rechazan a Dios porque el mundo es el sistema donde a ellos les encanta vivir. Según como dice Colosenses, dice, ahora os ha reconciliado, significa ahora que Dios tuvo misericordia, dice. Ahora que Dios tuvo misericordia, los creyentes pasamos de convertirnos en ciudadanos del mundo a ser un linaje escogido o ciudadanos del reino. Y si somos ciudadanos del reino, vamos a disfrutar de los beneficios que ofrece el rey. Pero también como ciudadano de un reino, yo tengo que sujetarme voluntariamente, con gozo, a las leyes que son impuestas por el rey. Amén. Yo no puedo ser un ciudadano del rey y estar opuesto, peleando, discutiendo. Eso es ilógico, hermanos. Pero como ahora
la naturaleza de nuestro corazón ha sido cambiada. Lo que antes veíamos como un límite a nuestro gozo, que es el pecado, ahora nosotros lo vemos como ¿qué? Como una bendición. Voluntariamente venimos y acatamos las leyes del Rey. Nos gozamos cumpliéndolas. Imagínense, hermano, un domingo, está afuera está bonito, ¿verdad? Ahorita la gente está en los estadios, está la tomadera, la carnita asada, todo. Nosotros estamos aquí. Dios, que es el rey de este reinado, Él soberanamente sobre su pueblo, ¿qué hace? Él manda, Él cuida, Él provee. Sus reglas, las reglas de este reino son impuestas ¿por quién? Por el rey y no por el hombre, no por sus súbditos. Nosotros solamente obedecemos. Y esas reglas son buenas, hermanos, porque nos ayudan a vivir en una relación con Él sana y ¿con quién? Con los que nos rodean también. Va de la mano todo eso. Ahora, igualmente que la salvación, sí. Yo no elijo ser ciudadano. Él me hace ciudadano. Él elige a quién va a salvar. Y esto es algo que a la gente no le gusta. Hoy hablamos de eso. El hombre no desea ser salvo. Es el Señor quien te salva. Es el Señor que extiende su misericordia para salvarte. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo debemos nosotros recibir estas preciosas palabras como creyentes, hermanos? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si usted pone atención, hermano, son beneficios que van como un creciendo, que van creciendo. Linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios, dice. Pero algo que tenemos nosotros que notar ahí es que él utiliza la palabra vosotros. Porque se está refiriendo no de un grupo de personas, se está refiriendo, hermano, de ti. Personalmente, está hablándote a ti y a mí también. Y por eso, hermano, la importancia de estas palabras, la preciosidad de estas palabras que el apóstol Pedro nos da, nos tiene que nosotros ayudar, hermanos, de manera personal, ayudarnos a entender lo bueno que ha sido Dios, no solamente conmigo, sino también con los santos en todas las edades. Y si usted se fija bien, linaje escogido, nación santa, pueblo, esos beneficios van en ese ascenso. Mientras tanto, cuando nosotros venimos a entender esto, nosotros estamos aquí. El orgullo, la gloria que yo busco para mí, mis deseos tienen que ir como en descenso. Cuando yo entiendo lo que Él ha hecho en mi vida, yo que estaba aquí, que pensaba que era la última Coca-Cola del mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sucede en mi corazón? Va disminuyendo. Juan 3:30, el Juan el Bautista, ¿qué dijo? Es necesario, dice, que Él crezca y que yo mengüe. Esa es la mentalidad de un ciudadano del reino. Esa es la mentalidad de un creyente. Es necesario que Él reine y que yo me sujete. Viene el apóstol, confronta personalmente, porque han perdido todo. Esta gente, hermano, se imagina en el primer siglo ser cristiano. Tener a los romanos, tener a los judíos, tener las persecuciones, enfermedades. ¿Qué cosa no traía dolor en ellos, hermano? Estaban agobiados. Eran rechazados, como decían ahora en la clase de la escuela dominical. Los primeros que te rechazan son los de tu casa muchas veces, ¿verdad?
Después las amistades, el cuate aquel, como dice mi hermano Alejandro, la uña, la mugre de la uña, como el dedo y la uña, ya no son así. Se acabó esa. Se acabó. Te rechazan. Entonces viene el apóstol Pedro y para animarlos personalmente y para animarte a ti, hermano, iglesia de Cristo, te recuerda que todos los beneficios, que todo lo que tú eres, se reciben por misericordia de parte de Dios, hermano. No lo merecíamos. No esperemos recibir algo, mejor agradezcamos cuando recibimos de Él. Esta carta fue escrita en el año 60, 62, 64, algo así. Quiere decir que no había venido la destrucción del templo. Pongan el escenario. Está la iglesia de Cristo, están siendo perseguidos, están siendo ultrajados, rechazados, de todo. Y al lado está el templo, las ceremonias. Entonces el apóstol Pedro viene y le dice, ustedes están pasando eso. Ustedes, dice, están pasando eso. ¿Y quiénes estaban ahí en ese pueblo? Había gentiles y judíos. Y les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes no tienen que fijarse en lo que está sucediendo ahí, que eso no agrada a Dios, dice. Mejor pongan su mirada, pongan su corazón en lo que Jesús hizo en la cruz. No sientan envidia. Que no les importe el rechazo. Que no les importe la oposición, dice. Porque ustedes que son linaje escogido, sacerdocio santo, nación santa, su identidad está en la obra redentora del Señor Jesucristo. Su identidad, hermano, está dentro del plan perfecto de Dios. Ahí estamos nosotros, hermano. ¿Usted cree que está aquí usted porque usted lo merece o porque usted un día toma una decisión? No. Es porque el Señor, en una eternidad pasada, tuvo misericordia de usted. Y eso lo dice el apóstol para que no se sientan de menos. Para que no sientan esa envidia mala que viene a veces, ¿verdad? Porque eso puede provocar, hermanos, que la gente se salga del camino, se aparte. Viene y dice, real sacerdocio, dice. Ustedes dicen son el pueblo escogido de Dios. Y ahora les dice, real sacerdocio. ¿Por qué les dice de esa manera? Porque el pueblo que Dios ha escogido es un pueblo donde Él ha puesto propósito. Yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. Usted es gente de propósito y no son los suyos, son los de Dios. Y si somos gente de propósito, también somos gente de privilegios. Esos privilegios son otorgados ¿por quién? Por Dios, por medio de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese Salvador quien ha cubierto, hermanos. ¿A quién? A su pueblo. ¿Con qué? Con su santidad. Póngase a pensar en todo lo que ha hecho el Señor. Mire, nosotros estamos en las manos del Señor. Estamos en el hueco de la palma de Dios, dice la Biblia. ¿Quién es Cristo? Según Hebreos. Él es el gran sumo sacerdote, dice. Aquel que viene a propiciar los sacrificios a beneficio del pueblo para que Dios los perdone. Ahora Él, dice, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y aparte de sacerdote, que es otra oficina que el Señor ocupa. Él es el Rey eterno. Amén. Ahora, porque viene Pedro y nos llama pueblo escogido
y después dice real sacerdocio. ¿Será que nosotros tenemos algo real? No. ¿Será que nosotros somos sacerdotes como claman mucha gente? Tampoco. Pero eso sí, por los méritos del Señor, por su obra redentora y sus sacrificios, Él nos cubre y nos declara real sacerdocio para el servicio a Él, al Rey, al único Rey. Pasamos nosotros a trabajar, a ser parte del sacerdocio real con un solo propósito, hermano. Y es servirle a Él, la gloria de Él. ¿Sabe qué, hermano? Aquí en la iglesia tiene que quedar a un lado la gloria personal, que conozcan mi nombre, que sepan quién soy yo. No, hermano, se trata de que lo conozcan a Él. Y después viene y dice, nación santa, dice. Dios mío. ¿Qué idea tenemos nosotros de una nación? Un país, ¿verdad? En los países hay sistemas políticos establecidos. Y tristemente, en estos sistemas políticos establecidos hay corrupción, hay mucho manejo indebido de todas las cosas. Ahí solo los de arriba agarran y los de abajo no agarran nada. Son falibles, corruptos. Pues ni sigamos hablando de eso. Y el apóstol Pedro no se refiere a esa mentalidad de una nación, un pueblo, un sistema escogido, ¿no? Establecido por el hombre. No está hablando de eso, hermano. ¿Sabe lo que está hablando el apóstol? Está hablando de un pueblo, una nación, un grupo específico de personas que han sido separados, que han sido tomados para un propósito especial. Y por eso él añade el adjetivo calificativo santa, que quiere decir apartado. Tú eres santo, no porque tú eres un angelito que anda con 2 alas y una coronita y volando, no. Nosotros somos santos porque fuimos apartados por Dios para servirle a Él en su Hijo Jesucristo, ¿ok? Entonces, nación santa, el apóstol utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para referirse a quién, a la iglesia, a ti y a mí. Hemos sido salvos, salvados, redimidos, sacados del lodo para un propósito especial para Dios, apartados. Así tienen que ser los cristianos, los ciudadanos de este reino. Su identidad, sus leyes y la forma que nos comportamos. La identidad de nosotros, cómo nos comportamos, hermano, tiene que ser un reflejo ¿de quién? Del Rey, de Cristo, nuestro Salvador. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice. Adquirido significa tomado, comprado. La mayoría de los países, y en Latinoamérica usualmente son septiembre, ¿verdad? Son los días de la independencia. Celebramos la independencia del país. Cuando vino se levantó un prócer ahí, un Simón Bolívar, o no sé cómo se llama. Se levanta él y lucha contra el opresor y libera al pueblo y ya viene a hacerse un país. Una nación se forma. En este caso, hermanos, cuando dice pueblo adquirido por Dios, está refiriéndose a la victoria de nuestro Salvador sobre quién, sobre el pecado y la consecuencia eterna del pecado, que es la muerte. ¿Ok? Pueblo adquirido por Dios. Pueblo que fue comprado por nuestro proceder, nuestro héroe máximo. La victoria de Él en esa cruz
tomó el acta de que era contraria, tuya. Aquí estaban todos los nombres de ustedes. Carlos, Jorge, Ronnie. Y era negativa. Vino, él la tomó, la arrebató al que tenía ese poder sobre nosotros y lo pega en la cruz, dice. Lo vence. ¿Y cómo lo vence él? Por medio de su sacrificio, derramando a su sangre. De esta manera, hermano, fue que Dios planeó salvar al mundo, hermano, salvarte a ti, a su iglesia, a su pueblo, a su nación santa, del pecado y de nuevo a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y es la muerte eterna, la separación con Dios. Es algo tremendo, hermano. Pero ¿cómo es? ¿Para qué? Sí, ¿para qué nos salvó? Para que vivamos nuestra vida. Siempre uso el libro de la escuela dominical. Ahora soy salvo. No, ahora soy salvo, soy cristiano. ¿Y ahora qué? ¿Para qué, hermano? ¿Usted cree que usted fue salvo solo para existir? ¿Sabe que la vida de verdad comienza en Cristo Jesús, hermano? El propósito de la vida, hermano, no es tener los lujos, las cosas. Eso va a pasar, hermano. El propósito de nuestra vida, ¿qué es? Conocerlo a Él. El propósito de nuestra vida es conocerlo y servirle a Él, honrarlo, adorarlo a Él. Ahora viene aquí, dice usted que son linaje escogido, el sacerdocio, nación santa, que han sido comprados por Dios. Dice que ustedes tienen un héroe vencedor. Dice, ¿para qué fueron escogidos? Para anunciar, dice. ¿Y anunciar qué cosa? Las virtudes. En la Biblia, virtudes significa las cualidades especiales. Aquellas cualidades, en este caso, morales. ¿Ok? No es que el Señor era rápido, no. Estamos hablando de su ser, de su santidad. De donde parte todo. Su persona. Y estas cualidades morales que nosotros vemos del Señor. Esas cualidades que reflejan el carácter de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que nosotros debemos demostrar al mundo? ¿Para qué? Para que el mundo desee. Si yo le enseño a usted aquí un steak, a como a usted le guste, well done, miren lo que sea, pero usted anda hambre, hermano. Y yo se lo pongo, ¿cómo se le hace la boca? O le pone la comida que a usted le gusta, era unos tacos, una pupusa, yo no sé. Pero usted mira algo delicioso y ¿qué hace? Ay, ya me dio hambre. Nosotros venimos y anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Esas virtudes que nos atrajeron a la persona del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros, el Señor nos ha mandado a pregonar, a proclamar, a gritarle al mundo. ¿Saben una cosa? Yo conozco a alguien, yo no puedo, pero yo conozco a alguien. Alguien que es santo, alguien que es amoroso, alguien que es misericordioso, alguien que es paciente, alguien que es fiel y sobre todo alguien que es poderoso para salvarte. Pero la gente va a evangelizar, no, que Dios te ama. Y es verdad, Dios nos ama, pero hay que presentar el evangelio completo. Tú tienes hambre, tú tienes una necesidad que ni siquiera tú la conoces. Yo te ofrezco esto para que sacies esa hambre. En Él vas a encontrar, porque Él es santo, vas a encontrar el amor que necesitas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros testimonios de gente que dice, a mí no me amó ni mi papá ni mi mamá y en Cristo lo he encontrado todo? Los problemas,
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que en Cristo hemos encontrado refugio? ¿Verdad? Y ahí estamos muchos de nosotros, hermanos. En Él encontramos todo, porque Él es fiel y Él es un poderoso Salvador sobre todas las cosas. Aquel que era un vil pecador, que se encontraba revolcándose en el más vil de los pecados, el Señor, con su paciencia, su amor y su misericordia que hace poderosamente, lo saca de ahí. Le cambia el corazón. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. No es prosperidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Llevar nosotros a los pies de aquel que lo puede todo. Aquel que puede quitar las tinieblas, la oscuridad, la muerte, para que quedes impactado con el brillo de su santidad, hermano, de su persona, de su belleza, de su bondad. ¿Cuántos de nosotros hemos quedado impactados con eso? Usted ha visto que cuando una luz fuerte te está enfocando y tú quedas así, no puedes ver nada más, ¿verdad? Eso pasa en el corazón del creyente, hermano. Hemos quedado tan impactados con el brillo de su presencia, de su belleza, que lo demás no le ponemos atención. Vienen problemas, vienen todo lo que puede usted pensar. Pero ¿sabe qué? Esa luz, que es admirable, esa luz que nos muestra cómo somos. Hermano, nosotros, ¿cómo es que dice? Están unos muñequitos que dicen, no veas la luz, no veas la luz. Y que van ahí la mosca, el insecto. Así vamos nosotros. ¿Usted se acuerda de esos muñequitos? Aquella lucecita que era donde ellos morían, pero nosotros no. Veamos la luz y lleguemos a ella, porque en Él está la vida eterna. Vosotros, dice, que en otro tiempo, una vez más, el contraste a la vida anterior, el contraste con aquellos que no conocen, no quieren obedecer a Dios. Usted viene Pedro y dice, vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, dice. ¿De dónde te sacó el Señor, hermanos? No me lo diga. Suficiente tengo con los míos. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Qué bueno ha sido el Señor contigo. Honestamente, hermano. Honestamente, mediten eso. Lo bueno que Dios ha sido contigo. Y el apóstol Pedro, al decir esta palabra, es: por si acaso se te ha olvidado, porque eso puede llegar a suceder. Cuando empezamos a ver lo que sucede al lado, se nos empieza a olvidar de las bondades de Dios. Por si acaso se te ha olvidado lo que Cristo hizo por ti. Hermano, yo esta mañana, esta tarde, y a los hermanos que están en línea también quiero recordarles que mediten en lo bueno que ha sido Dios contigo. Y si dice que en otro tiempo no eras pueblo, quiere decir que nosotros éramos enemigos de Él, ¿sí o no? Éramos enemigos de Él. No merecíamos ningún favor de Él. Pero dice el apóstol Pedro, en otro tiempo, dice, cuando eran enemigos, pero ahora ustedes, dice, son ciudadanos. Ustedes le pertenecen a Él. Ahora viene el apóstol, una vez más, utilizando al profeta Isaías del Antiguo Testamento para sembrar en el corazón de aquel grupo de gentiles y de judíos
que estaban ahí siendo ellos amedrentados, sufriendo, perseguidos, y está el templo de ceremonia. Él les dice, ¿saben qué? Recuerden lo que dijo el profeta Isaías, dice. No miren a eso, no miren a eso a Dios no le agrada. Esos son los hombres haciendo sus cositas. Ustedes recuerden lo que dijo el profeta Oseas, dice. Recuerden a Oseas. Oseas 2:23, no lo vamos a leer por el tiempo. Pero lo hace ¿para qué? Para sembrar, hermano. En tu corazón, en nuestros corazones, la grande misericordia de Dios, hermano. ¿Sabe qué? Cuando entendemos la misericordia de Dios, no nos importa nada. Amén. Y lo podemos resistir todo. Amén. Esa grande misericordia que Dios derramó sobre aquel grupo de personas en el Antiguo Testamento, ahora como ellos son el pueblo, Él lo está derramando en ellos también, hermanos. ¿Y cómo lo hace Él? Voluntariamente. Que en otro tiempo habéis alcanzado, dice, misericordia, dice. Voluntariamente Dios quiso hacerlo. Anoche hablábamos de la condescendencia. Dios tuvo pesar de nosotros. Eso es lo que significa, hermano. No se vaya a ofender, hermano. Siéntase gozoso. Dios tuvo pesar de ti y de mí también. Tuvo pesar con aquellos que no merecíamos nada. Igualmente que Israel antiguo, la iglesia, Pedro quiere recordarle, ¿sabe qué? Ustedes no merecían nada tampoco. Estén en paz. Siéntanse privilegiados. Gócense en lo que Dios está haciendo voluntariamente en ustedes. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. En otro tiempo dice, mira, así, no valías nada. Y hace una pausa. Pero dice, condicionalmente, pero ahora, ¿qué dice después, hermano? Leámoslo juntos. Habéis alcanzado misericordia, dice. Dios tuvo pesar de ti. Qué precioso, ¿verdad? ¿Por qué creen que el apóstol Pedro ocupa este tipo de palabras así? ¿Sabe por qué? Para fortalecerte, para fortalecernos en la fidelidad de Dios, hermanos. En su bondad, en su gracia que Él ha derramado, hermanos, por medio de Jesucristo, su único Hijo, hermanos. Para que nunca te olvides, hermano amado. Qué escandaloso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso lo hace Él. Para que tú nunca olvides, te acuerdes. Yo no merecía nada. Como decía mi hermano Santiago ahora en Filipenses 2:14, dice, Él tomó la forma de siervo. Él no necesitaba hacerlo. Y Él se hizo hombre para venir a salvarnos, hermanos. ¿No provoca eso algo en usted, hermano, sinceramente? Aleluya, gracias, Señor. Ya para terminar, leamos Isaías 53. Lo estuvimos tocando. Era como que los hermanos se me habían copiado la prédica, yo no sé qué tenían ellos. 53 del 1 al 12, lo vamos a leer rápido. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sabe qué es eso? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Habla de escándalo. ¿Qué escándalo más grande? Dice. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice. ¿Sobre quién cayó? Dice, todo el poder de Dios, dice. Isaías 53, 1 al 12. Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué escondimos de él? ¿Y cómo escondimos de él? Dice el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿qué más podemos decir, Señor bendito? ¿Qué más podemos decir, Señor? Qué gracias, Señor. Eso es lo único que podemos nosotros, Señor, en esta tarde, Señor, decir, de ver, Señor, de disfrutar, Señor, de entender cuál grande amor has sentido por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que vas a hacer, Señor. Nosotros, Señor bendito, estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias por habernos salvado por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a entender todo esto y a poner por obra, a vivir, Señor bendito, todo lo que estamos aprendiendo, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que nuestras actitudes cambien, Señor. Que nuestra manera de hacer las cosas cambie. Que todo sea, Señor, igual, Señor. Que esté alineado, Señor, a tus propósitos eternos, Señor. Eso es lo que nosotros clamamos el día de hoy, Señor. No deseamos nada material, solamente deseamos más de ti, Señor. Escucha nuestra plegaria, Señor bendito. Y también escucha la plegaria que levantamos, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor, de los familiares nuestros que no te conocen, Señor. Impáctalo, Señor, con la luz, Señor, del Evangelio de gloria, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Mira las necesidades que hay, Señor. No solo aquí, Señor, en todo tu pueblo, Señor, especialmente en estos días que estamos viviendo, que son días duros, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor bendito. Guarda a tu pueblo, Señor bendito. Dale sabiduría y paz a tu pueblo, Padre, a donde sea que estén, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros oramos y levantamos, Señor, adoración a ti, Señor, en el nombre de Él, Señor, porque solamente tú la mereces y te la damos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, estamos despedidos. Ya saben, próximo sábado va a ser la reunión de los